de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto a través de nuestras plataformas de internet. Fíjense que uno de los asuntos fundamentales de este año que ejemplifica mejor quizá que ningún otro lo que es el siglo XXI en materia energética. Es bastante claro que la producción automotriz gira hacia una electromovilidad cada vez mayor. Hay decisiones que se están tomando en los distintos gobiernos y también las distintas empresas, la posibilidad de que Tesla venga a México, haga una inversión importante, la posibilidad de que buena parte de la producción automotriz mexicana, que como usted sabe es una de las columnas vertebrales de nuestra integración con los Estados Unidos, y buena parte de la economía nacional funciona por ella, cambie, ¿no? De los vehículos tradicionales de gasolina, diésel, a estos nuevos vehículos. Tendrá que cambiar completamente todo esto y tendremos cada vez más, si queremos recibir inversiones extranjeras, que depender de las nuevas energías o de energías no contaminantes, con lo cual en este caso pues del gran desafío, la gran aventura que tendrá este país es esta reconversión. No es fácil, con políticas pues más estatistas que ha defendido esta administración, más inerciales en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la generación de energía. La distribución sigue teniendo monopolio, particularmente la doméstica, CFE, pero bueno, tendremos que plantearnos en la generación de energía muchas alternativas si queremos recibir nuevas inversiones y si queremos ponernos al día. Digo, estamos hablando ya del 23, en 7 años, en un abrir y cerrar de ojos, tendremos ya todos los vehículos eléctricos en buena parte de los grandes mercados del mundo, así es que estamos en la bisagra. El asunto merece pues una revisión muy amplia en materia energética. Además, pues si queremos completar el proceso de acercamiento con nuestros socios comerciales, como se ha venido planteando y como se espera se ratifica en la Cumbre de Líderes de América del Norte que tendremos en los próximos días, pues el pilar, la columna vertebral de lo energético es absolutamente ineludible. Platicaremos, por supuesto, de este tema el día de hoy, que como le digo nos acompañará a lo largo del año. Un año que también plantea desafíos en el plano económico y cultural. En el plano económico, pues tendremos que ver si somos capaces de atraer toda esta inversión que se está moviendo de países asiáticos. Por supuesto, una parte caerá en México, pero si podemos tener una parte más grande del pastel. Y en el ámbito político-cultural, más cultural que político, ¿cómo se ve en este caso a México en el mundo? País no solamente juega sus factores competitivos por su cercanía con la potencia, sino también por la forma en que se le ve en el mundo. Si es un país hospitalario con la inversión extranjera, pues si también es un país grato para vivir. No todo mundo decide instalarse en un lugar donde pues le cortan la cabeza a una persona o vive atemorizada o en vehículos blindados. El tema de la imagen del país sigue siendo un tema fundamental que espero que a lo largo de este año se cuide más, porque no hemos tenido la mejor reputación en los últimos tiempos. Creo que es una prioridad que debería acompasar los cambios en lo energético y en la atracción de inversión. En fin, este será un año en el cual estos temas tengan una relevancia enorme. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante. Usted recuerda, fue la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, es embajadora emérita, es una de las grandes multilateralistas de este país. Subrayo esto porque es una de las grandes tradiciones diplomáticas de México que nos ha valido el reconocimiento internacional. Fue responsable de una de las COPs más exitosas siendo secretaria, se fue a la de Cancún, que cambió efectivamente la conversación a nivel mundial, y en 2016 la comunidad internacional le encargó ni más ni menos que dirigiera la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, como usted sabe, pues todo el paraguas, ¿no? Todo el mecanismo para la negociación de las partes. Es, por tanto, una de las compatriotas que ha ocupado los puestos más relevantes en el plano planetario, en el plano, digamos, a escala planetaria, y yo le agradezco mucho que se haya dado el tiempo el día de hoy de venir con nosotros. Embajadora Espinosa, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias por esa presentación tan generosa. No, es que es exactamente apegado a la contribución que ha hecho. Embajadora, le pregunto de una manera directa, ¿estamos minimizando el tema del cambio climático? Yo hacía un breve recorrido por su trayectoria, a usted le tocó, pues a lo largo de su gestión,
tener el cambio de una de las COPs que se iba a desarrollar en Chile, moverla efectivamente a España, después Glasgow, y todo el mundo decía, bueno, después de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el tema del cambio climático lo vamos a tomar muy en serio. Y yo encuentro, déjenme empezar la conversación por ahí, que siempre encuentran los países un espacio para decir, es muy importante lo que dicen del cambio climático, pero ya lo haremos después. ¿Estamos jugando con fuego? Pues yo definitivamente estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Es un tema que al día de hoy, a pesar de todas las crisis que el mundo está enfrentando, alimentaria, energética, de seguridad, geopolítica, a pesar de todo eso, el cambio climático sigue siendo la amenaza existencial a la humanidad más importante. Ninguna de las otras crisis amenazan en su conjunto a toda la humanidad. Y estamos en una situación realmente de emergencia. Y en ese sentido concuerdo totalmente con el análisis de que no le estamos dando la prioridad que tiene. Y esto a nivel global, en efecto, y habiendo estado en el gobierno durante gran parte de mi vida, yo comprendo muy bien la dificultad que hay en un gobierno de definir cuáles son las prioridades. Pero esta es una prioridad que todavía no se percibe como algo que nos afecta directamente hasta que nos afecta. Pero de Cancún a París, embajadora, se había como madurado la idea de que no podíamos perder más tiempo. Esto que ahora se dice pomposamente procrastinar, ¿no? Es decir, el asunto ya lo atenderán otros. Hoy tenemos fechas tan apremiantes como 2030. Sin embargo, la humanidad tiende a decir, bueno, pues que ahora tenemos el tema Ucrania, es que ahora venimos del tema sanitario y por tanto puede esperar este tema. O sea, podemos darnos ese lujo de decir, ya lo harán los siguientes o al próximo gobierno, según sea el país, le tocará, embajadora. Definitivamente no podemos darnos ese lujo, Leonardo. Yo reitero frecuentemente que como tomadores de decisiones, como personas responsables de influir en el curso del desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Y que esto va a ser una de las páginas de la historia que van a atraer la atención de generaciones futuras. ¿Quiénes fueron quienes no cuidaron nuestra vida futura? Eso explica también el activismo de los jóvenes, por cierto, ¿no? Que afortunadamente se está dando y se está dando con mucho vigor, muy bienvenido, muy necesario, pero todavía estamos enfrentando en un mundo en donde no estamos actuando con el sentido de urgencia. Porque los negacionistas, entiendo, han bajado. Estados Unidos regresó al Acuerdo de París, que fue un problema muy serio con el que, por cierto, usted arrancó su secretario. Ya me contará algún detalle de eso, porque es muy importante. Pero siento que los gobiernos dicen, sí es verdad, pero ahora mismo no puedo. Empezando por Alemania, que usted conoce muy bien, dicen, oiga, pues ahora tengo que recurrir al carbón. O sea, lo siento mucho, pero me veo obligado a hacerlo. Lo cierto es que si hubiéramos invertido hace 2 décadas en renovables, como ya la ciencia nos lo venía diciendo, no estaríamos en esta situación. O sea, es una de esas lecciones de la historia clarísimas, ¿no? Si hubiera habido esa inversión en la innovación, en la implementación de fuentes de energía renovables, hoy no estaríamos en esta situación. Y un elemento importante que explica un poco la falta de un progreso acelerado desde el 2016, que fue cuando yo llegué, justo después de que se adoptara el Acuerdo de París, pues fue precisamente el resultado de la elección en Estados Unidos. Trump se sale del Acuerdo de París. Entonces ellos se salen del Acuerdo de París. ¿Y usted qué esperaba? ¿Que se salían un montón de países siguiendo a Estados Unidos? Pues la verdad tenía esa preocupación. Entonces uno de mis temas prioritarios fue evitar que ocurriera eso. Y al revés, procurar que ingresaran más. Al día de hoy, el Acuerdo de París es probablemente el instrumento internacional más universal. Tiene 198 estados parte.
Entonces, realmente no ocurrió eso, pero sin embargo lo que sí ocurrió es una falta de liderazgo. Vemos en la geopolítica internacional, en los procesos multilaterales frecuentemente, que siempre es necesario que haya un líder o algunos líderes quienes lleven adelante la agenda. Y eso no ocurrió. El contraste entre Obama y Trump fue abismal, ¿no? Abismal. Día y la noche. Oiga, en el tema de, en fin, cómo se han venido discutiendo las COPs, veo que se va incorporando más responsabilidad sobre los gobiernos, pero se invita también a que las empresas, los individuos, los gobiernos locales participen. ¿Está habiendo un cambio de mentalidad en el plano planetario o todo queda en los despachos ministeriales de los gobiernos? No, yo siento que hay un reconocimiento muy claro de que este cambio no lo pueden hacer los gobiernos solos. Los gobiernos sí tienen responsabilidades muy importantes de poner en marcha reformas estructurales, dependiendo de la realidad de cada país, reformas en materia administrativa, etcétera. Pero el cambio en sí lo tienen que llevar a cabo en gran medida los particulares, ya sean empresas, grandes, pequeñas, sociedad civil, y los individuos también. Decisiones de los individuos. ¿En dónde está, digamos, el problema principal ahora? ¿En mitigación, en adaptación, o seguimos teniendo un problema de quién paga toda esa reconversión, embajadora? El tema de financiamiento sigue siendo uno de los temas centrales más controvertidos y también pues de promesas incumplidas, lo cual ha provocado en los últimos, yo diría especialmente en los últimos 2 años, una erosión de la confianza. Y eso es una fuente de preocupación para mí de cara a la conferencia en Egipto. Veo que, por ejemplo, en América Latina, la gente se familiariza cada vez más con el tema del cambio climático, y dicen ahora, mire la sequía que tenemos en toda la zona de Aridoamérica, o sea, la parte sur de Estados Unidos y la norte nuestra. En fin, un poco nos vamos familiarizando todos con nuestra vida cotidiana, pero nos dicen que la deforestación sigue avanzando en América y que los glaciares se nos están fundiendo y derritiendo literalmente. Derritiendo terriblemente. Ante nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Y eso es pues, lo que para mí, con mucha franqueza digo, pues sí ha sido una fuente de preocupación y hasta cierto punto pues de frustración de ver que tenemos una enorme claridad por parte de la ciencia. Enorme claridad por la evidencia empírica que estamos viviendo en todos los lugares. Y sin embargo, no logramos poner en marcha los planes que son necesarios para ser efectivos en el combate al cambio climático. Hay que, digamos, cambiar los incentivos políticos. Leí en algunos de sus discursos en donde taxativamente decía las emisiones deben reducirse antes del 2030. Tenemos el famoso 1.5 grados, que es la diferencia entre el infierno y el purgatorio, embajadora. Totalmente, Leonardo. Yo siempre he pensado que es muy importante decir siempre la verdad. Y en ese sentido, para mí fue durante estos 6 años siempre clave que yo dijera las cosas como son. Sí, es cierto, hay que dar un mensaje de esperanza porque también tenemos esa responsabilidad, ¿ok? No solamente me digas que todo está terrible, pero también, por favor, ayúdame a entender cómo podemos salir adelante. Sin embargo, esa es la realidad. La ciencia dice que al 2030 tenemos que reducir un 45% las emisiones a nivel global. Los países miembros del G20 son responsables de casi el 80% de las emisiones. Entonces ahí hay un esfuerzo especial, particular, de muchos países de ayudar a los países miembros del G20 del mundo en desarrollo, como Sudáfrica, para poder hacer esa transición hacia energías limpias, especialmente para lograr eliminar el carbón como una fuente de energía. Pero en este momento que tenemos esta crisis energética y que estamos viendo, como bien dices, también un retroceso en algunas economías desarrolladas en donde rápidamente pues están regresando y buscando y viendo. Europa que tenía un proyecto muy ambicioso. En los combustibles fósiles, la salida, pues realmente eso erosiona mucho la confianza en el proceso.
En mi opinión, lo que es indispensable, si es que verdaderamente se considera que no hay otra salida y se recurre a los combustibles fósiles nuevamente, lo que es indispensable es tener mucha claridad de cuál va a ser el plan para eliminarlos. ¿Cómo se va a hacer? Ok, bueno, este invierno, ok, no hay otra forma porque si no se van a congelar muchas personas, van a morir muchas personas. De acuerdo, puede ser. Pero entonces dime cuál es el plan. Claro. Yo sería partidario, usted es diplomática, decir, oiga, y esto se lo debemos a un señor que se le dedicó a invadir otro país y nos generó un desastre terrible. Digo, hay responsabilidades en todo esto. Hay, digamos, en la discusión global, esta idea que tenemos una triple crisis. La del cambio climático, usted me dice, es la principal amenaza sistémica que tenemos, pero otros dicen, oiga, la biodiversidad, precisamente por la deforestación, también está generando un problema muy serio, que algunos ligan también con la pandemia, pero no me extiendo en el asunto, y la contaminación, ¿no? Yo veo que ahora la Asamblea General de la ONU dice que tenemos todos derecho a un medio ambiente limpio, como la ciudad capital donde estamos transmitiendo, en su constitución dice también que tenemos derecho a eso, y yo digo, ¿y en qué ventanilla me quejo si no lo tengo? Pero más allá de las ventanillas, ¿pesan tanto las tres crisis o el cambio climático pasa por encima de la biodiversidad y la contaminación o se condicionan recíprocamente, embajadora? Realmente se vinculan, se condicionan recíprocamente como tú dices. Es un tema que tiene que verse de manera integral. La agenda de sustentabilidad y de protección al medio ambiente es una y es integral. Claro, tenemos distintos instrumentos internacionales y por lo tanto hay conferencia de biodiversidad, hay la conferencia de cambio climático, hay la conferencia de desertificación que se celebró también este año en África. Bueno, es una especie de distribución de las tareas, pero en realidad es una agenda integral que se tiene que ver de manera integral y los planes nacionales deben de incorporar todas esas dimensiones de una manera integrada. Ya, es muy interesante esto. Los medios, usted sabe, tendemos a creernos que siempre estamos como en el centro de todas las discusiones, pero yo aprendí en Cancún, en aquella COP que ya refería, que los medios sí jugamos un papel importante en socializar, primero ponderar apropiadamente el riesgo e ir recordando responsabilidades de cada cual. Nos hemos perdido un poco en todos estos debates modernos que incluyen mucha política y menos responsabilidad en el ámbito ambiental. Embajadora, ¿cuál es su evaluación? O sea, habiendo estado allí 6 años al frente del Secretariado de Cambio Climático, puedo decir que hay un gran número de medios que hacen un seguimiento sistemático del tema de cambio climático a nivel global. Pero hemos perdido, digamos, la necesidad de tejer fino y decir, oiga, estamos, por ejemplo, incrementando el consumo de gasolinas. Yo había partido que en México se hiciera público el subsidio que le damos a las gasolinas y recordar que está en el interés de todos reducir el consumo, ¿no? Reducir los subsidios, eliminar los subsidios. Yeah. Realmente ese es uno de los puntos clave y quiero decir también que incluso dentro del secretariado yo me vi muchas veces recordando a mis compañeros, bueno, ya sé que ustedes tienen una tarea específica que ven todos los días en su escritorio, pero no se olviden de que esa tarea, ese punto que están ustedes haciendo, es parte de una enorme responsabilidad que tiene que ver con la existencia de la humanidad. Ni más ni menos. Secretariado y secretaría, lleva usted 2 sexenios inolvidables, embajadora. Gracias, Leonardo. Me siento muy afortunada. Secretaria de Relaciones Exteriores y secretaria. ¿Qué ha aprendido en esta experiencia última, en este último sexenio, materia, bueno, de ir generando conciencia, de ir negociando en condiciones complicadas? Complicadas, sí, han sido. Y este neopopulismo nacionalista que ha subido en el mundo, que tiene también pues un impacto en la forma en que discutimos estos asuntos. Embajadora. Por cierto, la pandemia también fue un tema que nos pegó durísimo, ¿no? Porque pues, por naturaleza las reuniones de negociación multilateral son en persona. Sí. Pero bueno, logramos salvar todos esos temas. ¿Qué he aprendido? Yo creo que lo que he confirmado es que el diálogo tiene que ser la herramienta fundamental para poder avanzar. Yeah. Y escuchar es absolutamente indispensable. Porque es muy importante entender el punto de vista del otro
para poder ser capaz de identificar cuáles pueden ser las salidas. Y bueno, quizás suena como algo muy simple, pero en mi opinión sí es muy importante. Ya. Oiga, y como modelo organizativo el secretariado, ¿usted diría que tiene que repensarse? O sea, ¿es nada más como el administrador del tratado o el organizador, ser el paraguas para que se den las COPs? ¿O debería tener más instrumentos en términos de gobernanza global, embajadora? Yo hice una reestructuración interna del secretariado, intentando ponerlo más en condiciones de dirigir esta lucha contra el cambio climático. Sin embargo, obviamente hay todavía mucho trabajo por hacer. Y en efecto, el secretariado tiene que poder influir en la implementación, más eficazmente en la implementación de las medidas. No solamente tomar nota de qué es lo que viene en los países y nos reportan. Si estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, cómo se están dando las discusiones. Financiamiento, obviamente, los ministros de Medio Ambiente, que son quienes vienen a nuestras conferencias, las conferencias de cambio climático, ellos no tienen poder de decisión sobre los temas financieros, pero entonces hay que poder influir más en los temas financieros. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo mismo en los temas de capacitación para los países en desarrollo, el tema muy controvertido de pérdidas y daños, que es un tema crucial para todos los países isleños, por ejemplo. Hay que poder lograr que la conferencia y la Secretaría de Cambio Climático no sea solamente el receptor de información técnica y el proveedor también de servicios técnicos, sino también el ente que mueve a nivel político y social a los países. Oiga, una secretaría de Relaciones Exteriores, 2 sexenios pues muy intensos, ¿ha pensado en hacer memoria sobre ambos temas? Digo, hay que recordar que en su sexenio como secretaria de Estado, secretaria de Relaciones Exteriores, le tocaron ni más ni menos que fundar CELAC, por ejemplo, ¿no? Sí, tengo muchos amigos que me animan a hacerlo y la verdad es que sí, también tengo deseos de hacerlo. De manera inmediata, Leonardo, me gustaría más explorar posibilidades de influir más en la implementación de las medidas, ¿no? Yo lo que veo es que hay planes, hay objetivos, hay metas muy claras, hay voluntad, a veces más, a veces menos, pero hay también quienes pueden proveer las soluciones. Y hay una falta de conexión entre todos estos actores para poder acelerar esos cambios. Y usted tiene ánimo de estar cooperando. Y quiero tratar de ayudar en eso. Pues celebro que tenga esa enorme energía y ese compromiso planetario. Embajadora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha venido esta noche al estudio. Muchas gracias, Leonardo. Para mí es un privilegio, porque es un hombre al que admiro personalmente, además he leído, si usted no lo ha hecho, permítame recomendar antes de saludarlo, todos en este caso, sus escritos. Hay una serie de cuadernos publicados por el Colegio Nacional de Músicos y Medicina, y bueno, pues hermana a Monteverdi con Vivaldi, a Bach con Händel. Uno de los más sorprendentes es el de Beethoven y Paganini. Paganini me ha resultado siempre un personaje muy, muy complicado. Recuerdo también el de Bach y Händel. Yo le agradezco mucho al doctor Martínez Palomo que el día de hoy converse con nosotros. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muchísimo gusto de estar con ustedes. Oiga, pues cuéntenos qué está preparando el colegio. Entiendo que ahora uno de los ejes efectivamente de disertación va a ser Schumann. ¿Por qué no se lo cuenta al auditorio? Con muchísimo gusto. Mire, continuando el ciclo, hace un mes tuvimos a Chopin, nacido exactamente en el mismo año que Schumann. Ahora le toca a Schumann, que nació unos meses después, y entonces vamos a hablar de este personaje absolutamente fascinante. Yo creo que de todos los personajes que he tratado de revisar su historia médica como compositor, Schumann es el más importante, porque como dijo, le comento,
cuando trato de analizar la música de los compositores, encuentro la respuesta muchas veces en los escritores. Y en este caso, en el caso de Schumann, Julio Cortázar, en una frase me dice lo que es la música de Schumann y por qué es importante para nosotros los médicos y para el público. Y dice Julio Cortázar, asomarse a la música de Roberto Schumann es como asomarse a su alma. Esto que resulta válido para con la mayoría de los románticos adquiere en el caso del músico alemán una dolorosa profundidad. Y es que Schumann, como sabemos, tuvo una vida psicológicamente muy complicada desde joven. De niño perdió su madre, tuvo que ausentarse de la casa por una epidemia de tifo y lo mandaron a otra casa cuando era muy pequeño, durante 2 años. Después, a los 15 años, se suicida su hermana mayor, que era muy cercana a él. 1 año después muere su padre y entonces inicia una vida compleja, una vida difícil, y esto se traduce en su música. Y para citar a otro gran escritor, Marcel Proust, en una frase también nos dice que es la música de Schumann. Dice, en toda la música de Schumann, cada nota es una palabra o un grito. Y eso nos está diciendo que realmente Schumann es de los pocos compositores que se ha aceptado que están traduciendo su vida a través de la música, que no es el caso de muchos otros. ¿No? Oiga, no sabía que había tenido efectivamente una, digamos, circunstancia tan extraordinariamente complicada. Habrá, por supuesto, disertaciones y habrá, entiendo, también interpretaciones. ¿Cómo va a funcionar el ciclo, doctor? Mire, básicamente lo que vamos a hacer este jueves es yo voy a hacer un resumen de la historia de la biografía de Schumann, y como le digo, la parte médica, psicológica, psiquiátrica es muy importante, y después vamos a tener un concierto con música viva organizado por la maestra Verónica Alexanderson. Ella va a interpretar nada menos que un ciclo maravilloso, el ciclo de Amor y Vida de Mujer, que son 8 piezas consecutivas que describen la vida amorosa de una mujer desde que conoce a su amante hasta la muerte. Entonces es un ciclo maravilloso para voz y piano, pero además para completar vamos a tener una pieza para corno y una pieza para clarinete, lo cual en el Colegio Nacional es excepcional porque tiene una extraordinaria acústica, y entonces pues la gente, y creo que todos disfrutamos mucho el poder escuchar esto directamente con grandes intérpretes, con grandes artistas. Y esto va a ser lo que vamos a hacer básicamente de Schumann. Qué complemento. Usted me acordaba mucho de usted porque también tiene uno de Donizetti y Bellini. Ahora que Javier Camarena le hizo este homenaje a Donizetti, que es un disco precioso, ya escuchábamos un adelanto, el día 11 se pone a circular efectivamente a nivel planetario. Donizetti, bueno, pues recuerdo que fue sifilítico, ¿no? Me parece recordar que tuvo ahí una vida muy complicada desde el punto de vista de la salud, pero bueno, no lo quiero desviar a eso, simplemente recordar parte de lo que es su deslumbrante obra, doctor. Sí, pero justamente como Donizetti es sifilítico, yo digo que no fue sifilítico. Le han puesto el mote de sifilítico a muchos, entre otros también a Schumann. Y yo digo que fue una enfermedad psiquiátrica compleja, una combinación de esquizofrenia y de bipolaridad, pero no fue sifilítico. También quieren que Beethoven sea sifilítico. El único que sí fue el pobre sifilítico, pero murió de otra cosa, fue Schubert. Pero Schubert. Paganini no era sifilítico, ¿no? ¿Quién, perdón? Paganini, bueno, sí, posiblemente con una vida tan compleja era lo único que le faltaba, que no tener sífilis. Pero justamente, y me atrevo a comentar algo de Camarena, yo tuve el inmenso placer de escucharlo en el Metropolitan de Nueva York, cuando visó por primera vez el área famosísima de Ike. Lo hizo, rompió el récord de ser el primer cantante que rompió 2 veces con una misma. La Fille du Régiment. Verdaderamente fue absolutamente estruendosa. Fue realmente una de las grandes ovaciones que he podido escuchar en mi vida, y es debemos de estar muy orgullosos de él. Es un gran cantante.
igual que estamos orgullosos de usted, doctor. Oiga, qué hermosa y acogedora biblioteca tiene usted. Se antojaría pasar horas conversando con usted y consultar todos esos libros. Le mando un abrazo y mi admiración. Muchísimas gracias. Es un honor estar con usted, doctor. Libro fantástico de Nicola La Gioia, que hoy nos acompaña, libro que se llama La ciudad de los vivos, que ha generado una conmoción en Italia y en los países donde se ha venido publicando. Hay una amplia conversación sobre el tema. Yo le doy la bienvenida a Nicola La Gioia, bienvenido. Grazie molte. Ma ci dica come hizo, cuéntenos, para transformar lo que era una noticia de nota roja en una novela tan desconcertante, Nicola. Allora, guardi, io mi ricordo benissimo il giorno in cui sentí per la prima volta in televisione la notizia. Mire, yo recuerdo muy bien ese día en el que escuché por primera vez en televisión la noticia de ese homicidio. Era un 6 de marzo de 2016. Me impresionaron 4 o 5 elementos. Primero, la violencia atroz del asesinato de este muchacho, torturado por horas en ese departamento. Il fatto che non c'era nessuna ragione, nessun motivo, nessun vantaggio que Marco Prato y Manuel Fofo avrebbero potuto obtener. Luego la falta de un móvil. No había ninguna razón, ningún motivo, ninguna ventaja que Marco Prato y Manuel Fofo habría obtenido matando a una persona que casi no conocían. Luego también el hecho de que este no es un homicidio que, digamos, se desarrolla en el contexto del crimen organizado. Marco Prato y Manuel Fofo se consideraban personas normales antes de cometer el asesinato. Che cos'è la normalità, che mi sono chiesto, no? Quanto è estensibile, diciamo così, questo concetto. E poi l'altra cosa ancora che mi ha, diciamo così, spinto a Entonces me pregunté, ¿qué es la normalidad? ¿Cuánto es extensible este concepto? Y la otra cosa que me empujó a cambiar, como usted dice, este hecho de crónica en una obra literaria es que los asesinos, no obstante, enseguida se entregaron a la policía y obviamente eran conscientes de su culpa. Los protagonistas tenían conciencia de lo que hacían. Al final del libro tengo la impresión de que en realidad no sabían bien a bien lo que estaban haciendo. Exactamente, diciamo que en loro Así es para ellos la información, no se volvía conocimiento. Es decir, uno de los dos, Manuel Fofo, cuestionado por el Ministerio Público, dice: métanme a la cárcel, deme cadena perpetua. Métanme a la cárcel, deme la cadena perpetua. Pero explíquenme lo que hice, porque yo no logro entenderlo. Entonces, estos se pintan como si fueran asesinos sin saberlo. Esta es la gran novedad, según yo. Estábamos acostumbrados a ver asesinos que reclamaban que sabían que había un nexo, causa-efecto, entre lo que hicieron y las consecuencias, y ellos se describen como si hubiesen evocado una fuerza que no logran controlar. Esto ha sido muy interesante. Entonces tuve que hacer algo que nunca hice antes, porque yo hasta ahora he escrito siempre novelas de ficción. ¿Cómo se hace? No sabía, pero fue una experiencia humana increíble para mí porque pasé años en conocerlos a todos. El origen era un servicio. En el origen la petición era para la Repubblica. Guardi, sì, è successa una cosa veramente bizzarra, cioè nel senso che io ho visto la notizia in TV, stavo scrivendo un altro romanzo. Pasó algo muy extraño. Quiero decir que yo vi la noticia en televisión y estaba escribiendo otra novela que me interesaba mucho, pero por días solo pude pensar en ese caso sin dejar la novela que estaba escribiendo, porque aunque sentía que esto me interesaba mucho más, al mismo tiempo eran 6 meses que trabajaba en otro libro, pero nunca me ocupé de crónica del crimen. Me llaman La República sin haberles comentado nada y me preguntan si quería hacer un reportaje. Me pareció una coincidencia increíble que te llamen para pedirte algo en lo que estabas pensando ininterrumpidamente desde hace 2 o 3 días. E quindi ho cominciato in quel modo lì, però ovviamente entonces empecé así, pero obviamente los datos que recogí para el reportaje en un par de semanas no era suficiente, pero sí fueron suficientes para hacerme entender que podía ser interesante investigar este caso, también porque es una manera para contar la ciudad, para contar Roma. El argumento central del reportaje era Roma o el asesinato de Luca Barone. No, era l'omicidio.
era l'omicidio e quindi loro mi chiedono di indagare su questo omicidio, di fare un reportaje su questo omicidio, ma io mettendo insieme No, pezzi, era el asesino y ellos me piden hacer un reportaje del asesinato, pero uniendo las piezas me doy cuenta que puede ser una gran ocasión para contar Roma. In 3 luoghi completamente diversi di Roma, appartenevano a 3 classi sociali Porque los 3 chicos implicados vivían en 3 lugares completamente diversos de Roma. Pertenecían a 3 clases sociales diferentes, porque uno de los 2 asesinos, Marco Prato, pertenecía a la alta burguesía romana. Manuel Fofo pertenecía a una familia de comerciantes, mientras que la víctima, Luca Barani, era el proletario de la situación. Era el hijo adoptado de una pareja de ambulantes que vendían fruta seca y dulces en las ferias de la provincia. Eran 3 faros encendidos sobre 3 mundos diferentes de la ciudad. Porque Roma, como todas las grandes ciudades, contiene muchos mundos. Yo llegué a Roma, soy de Bari, una ciudad del sureste de Italia. Bari es bonita, efectivamente. Llegué a Roma en 1998 y nunca dediqué a esa ciudad un libro. Esta fue la ocasión. No obstante el hecho trágico, pero la tragedia se vuelve un medio interesante para contar un lugar. Interessante per raccontare un posto. È molto interessante il triangolo perché tra di loro non si conoscevano, ¿no? Finalmente tra Prato es muy interesante el triángulo porque entre ellos no se conocían, o sea, Prato e Fofò tampoco es que hubiese una gran amistad, diciamo così. La cosa veramente incredibile è che Marco Prato e Manuel Fofo si conoscono ad una festa di Capodanno il 1 gennaio. La cosa de verdad increíble es que Marco Prato y Manuel Fofo se conocen en una fiesta de fin de año el 1 de enero del 2016. Entonces se conocen 2 meses antes de cometer el asesinato, pero comienzan a frecuentarse de manera peligrosa porque inician una amistad que saca de cada uno su peor parte. Tira fuori l'uno dall'altro la parte peggiore. Cioè entrano in una situazione di grande intimità fra di loro, ma in realtà si raccontano tutte le loro frustrazioni, tutte le loro, tutta la loro insoddisfazione della loro vita. Inicia una situación de gran intimidad entre ellos, pero en realidad se cuentan sus frustraciones e insatisfacciones y poco a poco se crea, según los psiquiatras que los visitaron durante el proceso, un contagio psíquico entre ellos, una relación tóxica y una amistad turbulenta. Porque la primera vez que se conocen tienen sexo, y esto es desconcertante para Fofo, porque Marco Prato es homosexual declarado y Manuel Fofo es heterosexual convencido. Omosessuale dichiarato da tanto tempo. Fofo è invece eterosessuale, è convinto di essere eterosessuale, ma comunque insomma è un'amicizia che comincia così, però poi diventano una coppia di assassini 2 mesi dopo. Certo, come dire, qui ci sono tutta una serie di elementi, per esempio la droga. Loro quando commettono l'omicidio vengono da 3 giorni. Una amistad que así empieza y se vuelve en una pareja de asesinos 2 meses después. Hay varios elementos. Por ejemplo, la droga, cuando cometen el asesinato, llevan 3 días drogándose con cocaína encerrados en casa de Fofo. Pero la droga puede ser uno de los elementos desencadenantes, pero de por sí no es suficiente. Considerando el consumo de cocaína en nuestras ciudades, deberían haber miles de asesinatos de este tipo. Pero es interesante y terrible cómo esta amistad en pocos meses se vuelve desencadenante de violencia. Lo más extraño es que ellos mismos, antes de empezar el día del asesinato, no tenían idea de lo que iban a hacer. Molto interessante il mistero del mal. Es verdaderamente perturbador el misterio del mal. Está también la droga. Alguien puede pensar que el diablo interviene ahí, mete su patita para che maten a ese chico, aunque no lo habían planeado, Nicola. Allora, secondo me, questa è l'idea, almeno che mi sono fatto io, è come se nelle loro giornate insieme ci fossero 2 gradi di comunicazione. Da una parte una comunicazione esplicita, in cui loro non Según yo, es como si sus días juntos había 2 grados de comunicación. Por un lado, una comunicación escondida, subterránea, de alguna forma de la cual no son conscientes, donde ellos están planeando el asesinato. Di cui loro sono e non sono consapevoli al tempo stesso, quindi una zona nascosta della loro comunicazione in cui loro stanno progettando
l'omicidio e di cui si rendono conto il fatto che c'era questa, diciamo, parte oscura di comunicación. Y se dan cuenta de esta parte oscura de comunicación solamente cuando se desencadena la violencia. Cuando Marco Prato comincia ad aggredire Manuel Foffo, comincia ad aggredire Luca Varani, Manuel Foffo pensa, ma allora sta succedendo davvero. Cuando Marco Prato agrede a Luca Varani, Manuel Foffo piensa, entonces está sucediendo de verdad. Se da cuenta de que lo que ellos habían fantaseado en el reino de la imaginación entra violentamente en el reino de la realidad. Y lo explicas de una manera magistral. Dos preguntas para terminar, y déjame ir 3 minutos atrás en la conversación. El motivo y el lugar, el móvil y el lugar. No hay motivo, una cosa muy interesante, esto de que no haya un móvil para asesinarlo, y después que esto no sucede en un barrio bajo, ¿no? Ocurre en un barrio más bien aburguesado de Roma. Son dos hechos che mi chiamano molto l'attenzione, Nicola. Allora, il posto è il quartiere Collatino, che è un quartiere tutto sommato, è un luogo di passaggio, un quartiere residenciale di Roma. El lugar es el barrio Collatino, que es un lugar de transición, un barrio residencial de Roma. Es decir, no es absolutamente una zona degradada. Lo increíble es que no es muy lejos de la zona donde vivo yo. Yo vivo en Esquillino. Quindi per me è stato veramente impressionante, che è come se fosse caduto un meteorite. En 15 minutos en moto se llega a Collatino, así que para mí fue realmente impresionante. Es como si hubiera caído un meteorito cerca de mi casa y yo a través de los restos del cráter hubiera tenido que reconstruir esta especie de cuerpo alienígena. Pero la cosa perturbadora es que todo esto sucede en el departamento de Manuel Foffo, que está en el 10º piso de la calle Gino Girdani. En el departamento de abajo vivía la mamá de Manuel Foffo. Yo fui al edificio. Es uno de los edificios muy altos donde los departamentos están muy cerca unos de otros. La cosa extraña es que la tortura duró 2 horas, 2 horas y media a Luca Varani. Era muy extraña la atmósfera porque el edificio parecía embrujado por lo que había sucedido. Y respecto a la falta de motivo que decíamos antes, además del lugar, yo me hice una idea. ¿Cómo es posible que 2 personas que no habían sido violentas pudieran hacer eso sin poder parar? Prato y Foffo son 2 personas muy diferentes. Prato es muy extrovertido, histriónico, brillante, hablador, mientras que Foffo es sombrío, taciturno, introvertido, tímido. Digamos, son complementarios, pero tienen una cosa en común. Ellos no logran separarse de sí mismos, piensan continuamente en sus propios problemas, en sus propias desventuras, y no logran ver al otro ni empatizar con el otro. A empatizar, a tener empatía por el otro. Son 2 narcisistas en un cierto sentido, patológicos. Marco Prato ya fue diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Ellos, en el otro, ven siempre un espejo que refleja su propia imagen. Y este es el motivo por el cual Luca Varani en sus manos se convierte en un objeto, no en una persona. No es una persona como ellos. È appunto molto narcise, anche se questo, come dire, non limita la loro colpa, cioè lo dico per... Son personas muy solas y narcisistas, aunque esto no les quita la culpa. No lo digo para disculparlos. Aún después del homicidio, hablan siempre de sí mismos y no logran hablar de la víctima. Es más, se describen a sí mismas como si fueran víctimas, víctimas del caso, víctimas del otro, porque uno ha manipulado al otro, víctimas de las circunstancias, y se detienen poco en su víctima. Molto interessante, ma che fine hanno fatto? Muy interesante, ciertamente, pero cuéntanos qué pasó finalmente con Prato y Foffo. Che fine hanno fatto, Luca? Allora, hanno fatto, insomma, anche lì c'è una tragedia sulla tragedia. Allora, Marco Prato si è ammazzato in carcere 2 giorni prima que cominciasse el proceso. Sucedió una tragedia. Marco Prato se suicidó en la cárcel 2 días antes de que comenzara el juicio. La única manera para que no lo procesaran era suicidándose. Giudicato e poi ovviamente comunque non ha retto anche in carcere, era stato anche trasferito in un carcere molto duro. Marco Prato, él no soportaba ser juzgado, aunque juzgaba constantemente a los otros, y también no soportó la cárcel. Fue transferido a una cárcel muy dura y según algunos el lugar de detención le causó un colapso psicológico. A volte in maniera plateale.
perché era uno appunto che in qualche modo aveva delle manie di grandezza. Pero él ya había intentado antes el suicidio, a veces de manera espectacular, ya que tenía manías de grandeza, solo que esta vez se suicidó de verdad. En cambio, Manuel Fofo está todavía en la cárcel. Él debe pagar 30 años de cárcel porque pidió una condena abreviada. La sentencia no fue por homicidio premeditado, porque era muy difícil para los jueces poder probar lo que dije antes, que ellos habían planificado el homicidio, porque para el homicidio premeditado tiene que haber algo material, como haber comprado una pistola el día anterior o algo así. Manuel Fofo di 2 anni e mezzo, ci siamo mandati lettere in continuazione, io da casa e lui dal carcere, e io ho l'impressione que lui no había... Todo esto no está en el homicidio. Él está en la cárcel. Yo tuve una correspondencia con Manuel Fofo de 2 años y medio. Nos mandamos cartas continuamente. Yo de mi casa y él de la cárcel. Lui quando io gli scrivo, o gli scrivevo, perché adesso è parecchio che non ci scriviamo. Y yo tengo la impresión de que él todavía no ha entendido qué sucedió. Eso es terrible. En el sentido que le cuesta mucho cuando yo le escribo, él me responde siempre hablando de Marco Prato, dando toda la culpa a Marco Prato diciendo: yo estaba bien, era un chico como tantos, y luego conocí a Marco Prato y me arruinó la vida, me manipuló, pero tiene una gran dificultad de admitir, aunque sí, obviamente lo sabe, de haberle quitado la vida a otra persona. Mamma mia, molto interessante. Complimenti, hai scritto pues es un libro fantástico, extraordinario. Y bueno, quiero recomendar ampliamente al auditorio que nos acompaña el día de hoy esta lectura de una obra que inicia desde el periodismo y termina como una obra literaria de gran profundidad psicológica. Está el contexto de una Roma que vivía momentos particularmente complicados. La Joya, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, pues nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. De verdad le agradezco muchísimo su compañía en nombre de todo el equipo, y cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.